Todopoderoso. Él es lleno de misericordia, de justicia y de verdad. Él te ama con amor eterno. Él no condiciona su amor para contigo, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y hoy tus peticiones que le has presentado al Señor han llegado al trono de gracia y han entrado a la presencia de nuestro Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese sacrificio, por la vida de Jesús, tú y yo tenemos vida. Y por eso hoy la iglesia puede decir: Santo, Santo, no te escucho, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y decimos como los seres vivientes y como los seres celestiales que están en este momento, como todas las iglesias que están en este momento en el mundo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y nosotros te alabamos y nosotros te bendecimos. Y no estamos tristes, no estamos tristes. Adorar a Dios no es caer en un estado de tristeza. Adorar a Dios es reconocer con alegría que Él es Dios y que Él está con nosotros y que Él es fiel. En esta mañana yo quiero invitarles al capítulo 1 de Filipenses. Los que han estado siguiendo las predicaciones de este mes a través del canal habrán visto que durante todo este mes hemos estado hablando únicamente en el primer capítulo de la carta de Pablo a los filipenses. Y hoy cerramos con los últimos versos del capítulo 1 de Filipenses. Y vamos a hablar, he titulado este mensaje como es digno. Y vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo cuando él introduce esta carta, el final de este capítulo, y él habla de que uno tiene que ser digno. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice, a ver si esta vez sí, porque sí, esta vez sí. Dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Ahora, él está hablando y comienza diciendo: compórtense como es digno del Evangelio. En los versos anteriores, para otra vez recordar el contexto, nosotros leíamos que Pablo les decía: realmente para mí es igual vivir o morir, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y decía: yo estoy puesto como en un aprieto, en una situación difícil. Si me ponen a escoger, ¿qué es mejor? Si es mejor quedarme aquí o irme con el Señor, yo preferiría irme con el Señor. Pero por causa de que todavía tengo mucho trabajo por hacer entre ustedes y entre toda la gente que no conoce al Señor, estaría bien quedarme. Ese es el contexto de cuando él pasa a decirles: entonces lo importante es que ustedes se comporten, dice, solamente compórtense de una manera digna. ¿Y qué es una manera digna? De acuerdo a lo que habla Pablo. Aquí es bien interesante porque cuando nosotros nos vamos a las palabras, a los diferentes significados que tiene la palabra en griego, que es el idioma en que se escribe la carta a los Filipenses y el Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos que cuando él dice compórtense, él está haciendo alusión a un término que tiene la misma raíz o el mismo significado
que ciudad. Interesante, ¿verdad? Uno diría que extraño. Pero él está hablando, es la misma raíz que tiene que ver con ciudad, con ciudadanía. Es el mismo concepto que da lugar luego al nacimiento de palabras como política o policía. Y no está hablando él de ahora afíliense a un buen partido político. No es lo que él está diciendo. Él está diciendo, compórtense de una manera digna. Su comportamiento, dice, tiene que ser digno del Evangelio. El comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Dice, el hecho de que ustedes son parte de una ciudadanía, su comportamiento, su manera de vivir, su estilo de vida tiene que estar acorde al Evangelio. Es interesante porque más adelante en el capítulo 3, el verso 20 y en otros pasajes, Pablo nos enseña que la ciudadanía del creyente está ¿dónde? Está en el cielo. Y él dice porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Sin embargo, aun cuando él entiende y él enseña que somos ciudadanos del reino celestial, él también les recuerda, pero estamos viviendo en una ciudadanía que es temporal, estamos viviendo en medio de una sociedad. Y Pablo comienza a decirles, lo importante es que ustedes, aunque yo no esté yo presente o esté ausente, ustedes tengan un estilo de vida que sea digno, que sea, cuando se habla de digno, se habla de este sentido de correspondencia, de coherencia, de que el peso de una cosa, por ejemplo, cuando uno dice es digno el salario de un maestro, de un docente, uno dice, se supone que un salario digno es aquel que es acorde al trabajo o a la preparación o al trabajo que hace la persona. A eso se refiere Pablo. Cuando dice, tiene tu comportamiento, tu estilo de vida, tu manera de vivir en medio de la sociedad, tiene que corresponder a una persona que predica o que enseña o que dice creer en el Evangelio. Y esto a nosotros nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es una manera de vivir dignamente conforme al Evangelio? ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida? Aquí habla de la ética del creyente, habla de cómo nosotros nos comportamos mientras estamos aquí y cómo damos testimonio con nuestro comportamiento. Pablo les había enseñado bien. Ellos habían visto en Pablo habían vivido un momento muy importante cuando comenzaba la obra de Pablo en la ciudad de Filipos. Ustedes lo van a leer en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Se dio un acontecimiento de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y Pablo saca el espíritu de adivinación, a Pablo lo acusan y lo meten preso y luego reconocen, hay toda una situación en la que quieren como, bueno, vamos a dejar esto aquí y buscar la manera de sacar a Pablo, vamos a dejar esto aquí. Pero Pablo insistió en que se hiciera todo conforme a derecho, en que se hiciera bien, que el proceso que se le tenía que seguir a él se hiciera bien. Aquí ocurre un gran milagro. El milagro es que él y Silas, su compañero, se ponen a cantar en la cárcel, viene un terremoto, se rompen las cadenas por causa de la adoración. ¿Se dan cuenta por qué nosotros adoramos a Dios? Porque hay que adorar al Señor con libertad, con fuerza, porque en la alabanza hay poder y hay liberación, porque estamos alabando el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando viene este terremoto en la cárcel y ellos quedan libres, quedan sin cadenas, era la oportunidad perfecta para escaparse, pero él no se escapó. Él dice, no se preocupen, aquí estamos. Esto tiene que seguir. Tenía que seguir el proceso. Incluso llegan momentos en que Pablo apela a ser juzgado más adelante como ciudadano romano. ¿Por qué hace Pablo esto? ¿Por qué él no aprovecha? ¿Por qué él no dice, Dios hizo un milagro, así es que vamos a aprovechar el milagro que hace Dios? ¿Por qué? Porque el comportamiento de Pablo, sobre todo en el momento en que sucede, cuando se está estableciendo una nueva congregación, se estaba predicando el Evangelio en una ciudad nueva,
Su comportamiento tenía que ser coherente con lo que él predicaba, porque tenía que dar un buen testimonio. Por eso nosotros como creyentes estamos llamados a vivir de una manera digna del Evangelio. A veces nosotros nos tomamos los términos de organizaciones, de gobiernos, y escuchamos y decimos, sí, hay que vivir dignamente. Y toda persona, para tener una vida digna, tiene derecho a techo, a comida, a trabajo, a salud. Y decimos, eso es una manera digna de vivir. Sin embargo, Pablo va más allá. No se queda en la parte externa de lo que uno considera que es digno para vivir, sino que él nos lleva a entender que la dignidad del Evangelio comienza adentro. La ética de vida, la forma como nosotros actuamos, comienza en la forma como nosotros pensamos, no en la forma como nosotros sentimos. Porque cada uno de nosotros siente diferente y cada uno de nosotros siente diferente de acuerdo a cómo lo criaron, a cómo ha experimentado en la vida, a cómo me contaba ayer mi hermano mayor, él tiene una casa en el interior y que apareció una rana así. Y una rana, y mi hermano es de los que, si hay una araña, él es de los que grita. Y sí que se fue toda una estrategia casi militar para sacar sacar a la rana de la casa. Pero él consiguió ayuda y él alguien le graba al muchacho que lo está ayudando, que era de allá, que le está ayudando con la rana. Y la rana se había metido en el inodoro. Y el muchacho llega como muy valiente y mi hermano está grabando por fuera. Lejitos, está grabando la situación. Y se ve en el video que cuando el muchacho apenas hace así y ve a la rana, el muchacho grita, salta y tira todo. Y mi hermano, en las carcajadas de mi hermano, yo creo que se escuchaban en Chiriquí. Una risa. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esas reacciones? Porque así crecimos, con las ideas y las emociones conectadas a que si hay una serpiente, grito, si hay una cucaracha, grito, si hay una mosca volando, grito, si hay un peligro, grito. Y ves personas que en su casa no aprendieron así y van y con la mano te agarran el animal y van y lo tiran y hacen, no pasa nada, te dicen, y uno se queda. ¿Por qué? Porque son los sentimientos asociados al comportamiento. Pablo se va más allá cuando habla de nuestra forma de vida y de una manera de vida digna, cuando él lo presenta en Romanos capítulo 12 y dice, tiene que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, por eso cuando él habla de un comportamiento coherente, de un testimonio coherente con el Evangelio, no está refiriéndose a lo que la sociedad piensa que es un comportamiento digno. No se está refiriendo a lo que nuestras emociones consideran que es digno, ni a lo que nosotros en nuestros derechos consideramos, porque esa es una palabra de moda, ¿no? Tengo derecho, tenemos derechos, peleamos por nuestros derechos, esa es una de las palabras de moda. Pablo va más allá. Pablo habla de las convicciones que hay en nuestra manera de pensar para que se reflejen en nuestra manera de vivir. O sea, aquí encontramos algunas cualidades de una vida digna, de una ciudadanía digna. Otra vez cuando lo dejo mucho tiempo sin usar, Mario. Número 1, ¿cuáles son algunas características de una vida digna? Número 1, la consistencia. La consistencia. Nuestra conducta debe ser coherente con nuestra fe. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando dice que Daniel en el capítulo 1 fue llevado a Babilonia. Si no han leído ese pasaje, es sumamente interesante. Lo veíamos esta semana en uno de los grupos. Daniel va como cautivo y él llega un momento en que se le ofrece, tiene que seguir todas las normas del reino al cual él ahora pertenece y su vida está cautiva en ese reino de Babilonia. Pero hay una expresión muy interesante. La expresión, él dice el texto bíblico en Daniel capítulo 1, el verso 8, dice, pero Daniel propuso en su corazón
no contaminarse. Y aquí el concepto de propuso en su corazón se traduce como determinó solemnemente. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo determinamos solemnemente comprometernos a vivir de una manera, a hacer algo o a no hacerlo? Esto tiene que ver con la fe, tiene que ser consistente. Si tú dices, tú proclamas que el Señor es tu Dios y que el Señor es tu Señor y que tú confías en que Él tiene cuidado de ti, entonces el miedo está además en tu vida y en mi vida. Tenemos que ser consistentes con lo que nosotros hablamos o decimos que creemos. Nosotros no podemos ser personas, aquí básicamente es casi que prohibido en esta congregación. Nosotros no podemos ser personas que discriminamos a otras personas por su nacionalidad. Aquí no se puede porque el 80% son extranjeros. Pero en general, como creyentes, nosotros no podemos tomar posturas que nos lleven ni a odiar, ni a discriminar, ni a censurar, ni a juzgar. Nosotros debemos tener criterio y nosotros debemos manejar nuestro criterio de comportamiento y de vida conforme al Evangelio, que quiere decir conforme a la palabra de Dios. No estamos de acuerdo con el pecado, pero nosotros amamos al pecador. Nosotros no estamos de acuerdo con el juega vivo. Nosotros estamos de acuerdo con respetar las normas y las leyes que hay en un país. No estamos de acuerdo con la corrupción. Y el hecho de que haya corrupción en todas partes y que nos ahogue en nuestros países no debe dar pie para que nosotros digamos es que todo el mundo lo hace. Una persona que es creyente, que su comportamiento es digno del Evangelio, es consistente en lo que dice que cree y en lo que vive. Uno tiene que moralmente cuidar su vida. Uno que vive conforme al Evangelio del Reino no puede, por ejemplo, vivir o aceptar la inmoralidad sexual, como dice la palabra del Señor. No podemos decir, es que así viven ahora la gente. Entonces, eso es parte de lo que hay ahora. Nosotros tenemos que aceptarlo. No, nuestra fe, nuestro comportamiento tiene que ser consistente con nuestra fe. Fíjense. ¿Cuál es otra característica de una vida digna del Evangelio? La unidad. El apóstol Pablo les dice, yo espero que ustedes estén unidos, que ustedes permanezcan unidos, dice, firmes en un mismo espíritu, luchando. Ahora, cuando dice unidos, otra vez Pablo y dice estén luchando juntos. Aquí está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes. Usted sabe que usted desde el momento en que le entregó su vida a Cristo, usted forma parte de la iglesia. No hay tal cosa como cristianos islas, ni de apellido. No hay tal cosa de yo no necesito de nadie, yo puedo, simplemente me conecto. Ahora tenemos la facilidad de las redes sociales. Una de nuestras oraciones como pastores es, pedimos a Dios, Señor, que no haya nadie que pudiendo congregarse decida que es más fácil quedarse en casa viendo el YouTube. Porque las redes sociales son un gran recurso que tenemos ahora. La iglesia ha crecido en todo el mundo por medio de la predicación en las redes sociales. Pero eso no es un llamado a la desunión o al aislamiento o a la soledad, o a decir, es que yo escucho a tal predicador y sigo a tal predicador y yo en la calle hago buenas acciones y doy una ofrenda por aquí, una ofrenda por allá. No, lo que está diciendo, iglesia, entiende, dice Pablo, que ustedes tienen que estar unidos, luchando juntos por la fe. Cuando él habla de unidos, no necesariamente está hablando de uniformidad, que a veces es lo que uno piensa, ¿no?
y que bueno, aquí todos tienen que venir vestidos de tal manera, aquí usted no puede venir vestido, tenemos que ser uniformes en la manera en que entendemos. Hay la gente que se pelea dentro del mundo cristiano por cómo se debe vestir una mujer, cómo se debe vestir un hombre, cómo se debe peinar, qué cosa si puede ir al cine, si no puede ir al cine. Tenemos una lista larga, y esos detalles han sido raíz o fuente de conflictos a lo largo, no de 2020, de los siglos entre cristianos. Pablo está diciendo, no sé, algunos se sentirán más cómodos vistiendo de esta manera, algunos no se sentirán cómodos yendo al cine, algunos no se sentirán cómodos haciendo tal cosa. Lo importante es conformarse al evangelio, a la palabra de Dios, ser coherentes con lo que uno dice que cree, y cuando habla de unidad está hablando de que nosotros tenemos que entender que tenemos el mismo propósito en la vida. La iglesia tiene un propósito. La iglesia existe, número 1, para glorificar a Dios, y número 2, para extender el reino de Dios, para predicar el evangelio y hacer discípulos. Para eso estamos. Pablo dice, ustedes tienen que estar unidos y en la lucha. Y otra vez, las figuras que utiliza Pablo, la metáfora que él utiliza aquí es de estas unidades de batalla, los militares, que cuando, iba a decir si han visto la película de Gladiador, pero no lo voy a decir, porque lo digo casi cada semana, pero es que cuando hay formaciones de lucha en los ejércitos y que se unen los soldados y hay una posición en que ellos se ponen firmes, abren sus brazos y abren sus piernas, esa posición les da estabilidad. Pero usted sabe dónde está la estabilidad de esa posición, en que el que está al lado está igual y el que está al lado está igual. Entonces se va formando una especie de cadena humana que da fuerza. Y es lo que está diciendo Pablo, no se queden en conflictos inútiles, no se queden en discusiones de si este sí, este no, y que este no puede predicar, y este canta bonito, y esa canción no me gusta, y es que el aire acondicionado está muy frío, y es que esa hora que pusieron la reunión, o sea, olvídense de todo eso, dice Pablo, hay que tener unidad de propósito. La iglesia es el ejército del Señor aquí en la tierra y tenemos trabajo que hacer. ¿Tienes trabajo que hacer? No estás solo. No eres una isla, no somos una isla. Tenemos un trabajo que hacer y necesitamos unidad en lo que nosotros estamos haciendo. Una tercera característica, valentía. Recuerden, estamos hablando cuáles son algunas características de vivir dignamente, conforme al Evangelio, ¿sí? Decíamos consistencia. Número 2, unidad de propósito. Número 3, valentía. Pablo les dice, no tengan miedo. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos. Dice, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Dice valentía, no te dejes intimidar. La palabra que utiliza aquí, no dejarse atemorizar, es no te dejes aterrorizar, o sea, lo lleva al terror. Y él está utilizando la figura o la idea de los caballos que van a la guerra. Cuando un caballo se le aparece, puede ser pequeño, pero un caballo se puede asustar terriblemente, aterrorizarse. No sé cuánto han visto que un caballo algo le aparece y salta aterrorizado por aquello que le apareció, aunque sea algo más pequeño, aunque sea algo inconsecuente, aunque sea algo que no le pueda hacer daño, pero el caballo reacciona con terror hasta que la persona que lo está cuidando o que está con él lo calma y baja ese momento. ¿Usted sabe por qué Pablo utiliza ese tipo de analogía? Porque él sabe que cuando nosotros tenemos miedo, no solamente es miedo, a veces tenemos terror. Terror. Y el terror, el miedo paraliza. Y uno dirá, miedo a que, bueno,
una de las demostraciones es cómo nos hemos llenado de miedo ante esta pandemia. Hay personas que literalmente, si pudieran no salir nunca jamás de la recámara, serían felices. Y no porque les gusta su recámara, sino porque tienen miedo. Hay creyentes que tienen miedo de que no van a conseguir un trabajo, que no se va a resolver el problema, que la situación legal no se va a resolver, que no va a haber suficiente provisión para llegar a fin de mes. Y hay personas que conocemos al Señor que en medio a veces de las situaciones que vivimos, número uno, y luego por causa de la oposición de la sociedad, prepárense, la sociedad va a comenzar a marcar con negativo a todo aquel que se diga cristiano. Porque no piensas como la sociedad, porque te van a decir estorbas con tu fanatismo, porque te van a decir cómo es posible que en este siglo tú pienses de esta manera. Se están haciendo encuestas en diferentes países del mundo, en lugares donde hay vecindarios más o menos cerrados y se le pregunta a la gente, ¿a quién no te gustaría tener de vecino? Y hay una gran cantidad de gente respondiendo, no quiero cristianos fanáticos cerca de mí. ¿Y usted sabe qué va a pasar? Ese es el momento en que la valentía te va a llevar a entender. No solamente no puedes tener miedo, no debemos tener miedo ante las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Tienes miedo a que falte comida? El Señor es tu proveedor. ¿Tienes miedo a que no haya trabajo? Él abre puertas delante de ti, Él endereza caminos delante de ti. Él sabe lo que tú necesitas aún antes de que esa necesidad haya llegado a tu lengua. El Señor ya sabe lo que tú necesitas y Él está listo para proveerte porque te ama. Pero también hay que tener cuidado de que cuando venga la presión social o familiar, no nos encuentre el miedo que paraliza y que lleva a perder lo que decíamos hace un momento, la unidad de propósito y la consistencia, la coherencia. ¿Usted sabe cuántos cristianos hay negando a Cristo? ¿Cristianos? ¿Y cuántos cristianos hay en el mundo hoy siendo perseguidos por causa de Cristo? ¿Cuál de nosotros vamos a hacer? Dice ya la pastora, el mensaje iba tan dulce y tan bonito. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a ser los cristianos atemorizados, que nos paralizamos frente a la presión social, frente al qué dirán, para no perder, para sentir que encajamos en el mundo, o vamos a ser los cristianos valientes que sabemos en quién hemos creído y que nuestra ciudadanía está en el cielo y que Él es el Señor de nuestras vidas. Pablo estaba diciendo, tienes que ser valiente, no se llenen de temor. Y por último, Pablo dice que ya saben, Pablo dice, en cuarto lugar, otra de las características, gracias Mario, otra de las características de una vida digna del Evangelio es que entendamos que es un privilegio sufrir por Cristo. ¿Qué manera de terminar un mensaje? ¿Qué manera de decir, bueno, seamos valientes, seamos coherentes, tengamos conciencia de que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar sí, pero también es importante no diluir el mensaje del Evangelio. A veces nosotros le predicamos a la gente, ven a Cristo y todo te va a ir bien. Ven a Cristo y vas a encontrar, es como ganarte la lotería, porque Dios te va a dar todo. Y no vas a necesitar nada. Y a veces dejamos el mensaje del Evangelio en ese concepto de que todo te va a ir bien. Cuando la gente viene a Cristo y comienzan los problemas, la gente se siente engañada. Hay que predicar el Evangelio completo. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Entonces, la aflicción, el problema no es tanto el problema. El sufrir es parte de la vida. Mientras estamos aquí, sufre nuestro cuerpo físico,
sufre en nuestras relaciones, sufre en nuestras emociones, sufrimos por las situaciones externas que hay que nos afectan porque estamos aquí. Eso es parte del sufrir. Pablo está yendo un poquito más allá y él dice, pero entiende que si tú sufres por causa de Cristo, eso es un privilegio. Les decía, ¿estamos preparados para cuando tengamos que ser valientes? Pues también hay que estar preparados para entender que va a ser un privilegio decir que sí, yo camino con el Señor. Sí, yo conozco al Señor. Sí, yo me mantengo firme en cuál es mi comportamiento, un comportamiento digno. Ahora, ¿por qué es bueno sufrir? Nosotros no nos alegramos en el sufrimiento. Hemos dicho en varias predicaciones, porque hay gente que dice, estos cristianos de verdad están fuera de orden. ¿Cómo es que van a estar contentos porque están sufriendo? Son masoquistas. No, ese no es el concepto. El concepto es que nosotros nos alegramos por lo que Dios puede producir en nuestra vida por medio del sufrimiento. Y cuando nosotros estamos sufriendo, fíjense lo que se produce en nuestras vidas. Se produce un anhelo por estar con el Señor. Yo no sé cuántas veces ustedes en estos meses han expresado, han orado o han dicho, ven Señor Jesús. Que ya ven Señor Jesús. La situación de la vida produce en nosotros un anhelo de estar con el Señor. Anhelo de que termine el sufrimiento. Por otro lado, el sufrimiento produce paciencia, estos son errores de dedo, produce paciencia en nuestras vidas. Pero además, y que ahí no está, el sufrimiento debe producir en nosotros empatía hacia otros creyentes. Decía hace un momento, no somos una isla. Ahora decimos, hay que tener sensibilidad y empatía por el sufrimiento de nuestros hermanos. No nos quedemos con el solo, ay, sí, voy a orar por ti. Hagamos algo más cuando podamos. Oraba el pastor Hugo, que el que tiene más sea generoso con el que tiene menos. Que el que tiene compañía se preocupe por llamar, por saber de aquel que está en soledad, de aquel que está solo. Que no esperemos, bueno, eso lo va a hacer los pastores, ellos van a llamar, ellos van a averiguar. No, esto es un llamado para todos los creyentes. Pablo estaba hablando a toda la iglesia y dice, ahora solamente espero que el comportamiento de ustedes sea digno del Evangelio de Jesucristo. Que ustedes estén unidos, que sean fuertes, que sean valientes, que no tengan miedo y que entiendan que es un privilegio sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que Pablo les hablaba desde su misma experiencia, no solo la actual, sino la anterior. Ellos sabían que Pablo había sufrido y ellos sabían que Pablo estaba dispuesto a seguir sufriendo. No te quiero hacer un llamado al sufrimiento en esta mañana. Te quiero hacer un llamado a un comportamiento digno del Evangelio de Jesucristo. Que podamos cada uno de nosotros decir, sí Señor, yo en este momento determino solemnemente que mi vida va a caminar como es digno del Evangelio. Y si hay cosas que enderezar en tu vida, enderézalas. Si hay relaciones que hay que enderezar en tu vida, enderézalas. Si hay situaciones económicas, pídele al Señor sabiduría para enderezarlas. Si hay cosas que has dejado en el pasado, que has tenido un mal hábito que te hace daño y que le hace daño a los demás, enderézalo, porque estamos llamados a vivir como es digno del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no se va a convertir solamente con que nosotros digamos y digamos y digamos, porque podemos decir mucho, pero la gente necesita ver el cumplimiento del Evangelio en nuestras vidas. Y va a decir, es cierto, porque Jesús dijo, por sus frutos serán
conocidos. Por su comportamiento serás conocido, por tu estilo de vida serás conocido, por la palabra que sale de tu boca serás conocido, por tu ética en la ciudad en que vives serás conocido, por la forma como te relacionas con tu familia serás conocido, y que nuestra vida sea una vida que agrade al Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, qué bueno es entrar en tu palabra. Qué bueno es, Señor, poder reflexionar en ella y entender que ella nos habla hoy de una forma tan sencilla y tan real para nuestras necesidades. Yo quiero hacer una oración en este momento. Allí donde estás, quiero preguntarte, ¿será esta la mañana en que tú le digas, Señor, de aquí en adelante yo quiero comprometerme a vivir una vida digna del Evangelio? Tal vez no lo había entendido del todo, tal vez he pensado que la vida digna del Evangelio se vive cuando nos reunimos en la iglesia, pero esto es para todos los días. No importa la edad que tengas, será este el día en que tú le digas, Señor, ayúdame a tener un comportamiento digno del Evangelio. Ayúdame a ser parte activa de una iglesia que tiene un mismo propósito. Ayúdame a ser valiente, a ser consistente, coherente entre lo que digo y lo que hago. Si me quieres acompañar en esta oración que voy a hacer por mí misma, yo te invito a que simplemente levantes tu mano y me acompañes en esa oración. Si quieres unirte a esa oración. Señor, estamos aquí con nuestras manos levantadas. Los que hoy queremos decirte, Señor, ayúdanos a tener un comportamiento digno del Evangelio. Ayúdanos a que no sea el mundo y la sociedad lo que amolde nuestra ciudadanía, sino que siendo ciudadanos responsables del país donde estamos, también entendamos que nuestro compromiso mayor es ser ciudadanos del cielo. Que nuestra vida te agrade, que los dichos de nuestra boca sean agradables delante de ti, que seamos valientes, que tengamos unidad de propósito, que seamos empáticos con nuestros hermanos que sufren, que no tengamos miedo en el momento de la persecución o en el momento de la crisis, que seamos consistentes, coherentes, Señor, entre lo que predicamos y lo que vivimos. Ayúdanos, Señor, porque hoy más que nunca necesitamos ser la iglesia del Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por la ofrenda, pero quiero pedir a la persona que tenga la canasta. Vamos a levantar nuestras ofrendas antes de la bendición pastoral. Qué bueno que podemos estar juntos y ofrendar. Vamos a orar. Pastor Guillermo, en mi cartera hay ofrendita, yo traje ofrendita. Vamos a orar y el hermano Antonio va a pasar por sus sillas. Señor, te damos gracias por este tiempo especial de levantar ofrendas para ti. Presentamos de lo que hemos recibido de tu mano, te damos. No porque tú necesites, sino porque es parte de nuestra disciplina y nuestra adoración. Darte, Señor, y compartir. Permite, Señor, que todos estos bienes podamos administrarlos de manera correcta, de tal manera que aún en la administración de nuestros bienes, nuestro testimonio sea coherente con el Evangelio de Jesucristo. Así oramos en el nombre de Jesús. Puede pasar, Antonio. Quiero recordarles para esta semana, seguimos en nuestras transmisiones en el Facebook, seguimos con nuestras clases virtuales de estudio bíblico. Hoy tenemos a los 3 teachers, están aquí. La semana pasada los saludé a todos, pero no estaban todos. Y tenemos también nuestra celebración domingo 11:30. Recuerden que es importante que se anoten, que me digan que van a venir, porque necesitamos tener un registro de la cantidad de personas. Hoy tenemos casa llena, gracias al Señor.
pero sabemos que de repente puede venir otras personas, necesitamos ajustarnos. Estamos agradecidos con el Señor. Queremos ir recordando que para diciembre vamos a levantar nuestra próxima ofrenda misionera, así es que ya vamos a estar escuchando información al respecto. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta semana. Qué bueno es estar un domingo en la casa del Señor y poder compartir con ustedes la bendición pastoral. Recuerden, no nos podemos quedar conversando, nada de besitos y abrazos. Y aquí les esperamos el próximo domingo. ¿Para cuántos ha sido bueno estar en la casa del Señor? Sí, ha sido una bendición estar en la casa del Señor. Y agradecemos a Mario. Vamos a necesitar que Mario capacite a unas 2 personas. Ahí está Iram, ya levantó la mano. Él necesita, está Katia, necesita personas que nos ayuden con todo lo que tiene que ver con las lámparas, el equipo, porque ahorita está Mario y a Mario lo necesitamos acá, ¿verdad? Nos hace falta la batería. Dios es bueno, Dios provee para todo, la iglesia tiene dones. Estamos muy contentos. Algunos estamos conociendo hoy por primera vez, algunos les hemos conocido por ya en las redes que se han inscrito en la iglesia, pero a los que estamos conociendo por primera vez, bienvenidos. Ha sido una bendición tenerles en CCI Panamá. Qué bueno que hayan estado con nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor esté contigo toda esta semana. Que nada te falte. Que puedas tener un comportamiento digno del Evangelio de Jesucristo. Que el Señor te ayude a ser valiente, a nunca tener temor, a confiar en que Él tiene cuidado de ti, de tu casa, de tu familia, a saber que Él no te ha dejado y no te va a dejar. Que el Señor te guarde en tu salida y en tu entrada. Que te libre de todo peligro, de todo mal. Que seas tú una persona que bendiga a otros con lo que el Señor te dé. Que el Señor guarde a tu familia, que haya comunión en tu casa, que haya paz. Que las misericordias de Dios, nuevas cada mañana, estén sobre ti con alegría y que tu corazón rebose con la paz del Señor. Que así te bendiga el Señor. El Señor te bendiga, iglesia.